De Pueyrredón, retomando lo de Bregman, que retomamos ya, ¿no? Digamos la verdad, digamos cuál fue el autor verdadero de eso. Para decirme que le va a prestar mucha atención a esta columna porque no quiere volver a quedarse sin respuesta. Si Milei le llega a preguntar una vez más qué son las LELIQs, Pablo. Bueno, sí, Fernando, es la gran pregunta que se hace todo el mundo y es lo que le preguntó Milei en Santiago del Estero en el debate presidencial a Burrich y ella le respondió: ¿qué haces vos con Barrio Nuevo? O algo similar. Y luego del debate fue el propio Milei que dijo que necesitaría unos 25 mil millones de dólares para rescatar las LELIQ a través de lo que él llama una sofisticada, entre comillas, operación financiera que implica colocar en el mercado bonos del tesoro. Vamos por parte. ¿Qué son las LELIQ? Son letras de deuda que emite el Banco Central y están en manos de los bancos comerciales. En la actualidad esa deuda alcanza unos 15 billones de pesos, por lo cual, bueno, es una bola enorme de deuda. Sí, estamos tapados como por el tema del Fondo Monetario, pero ahí hay una un bomba. foco de un problema grave, digamos. Si uno la lleva al tipo de cambio oficial mayorista actual, es equivalente a 44 mil millones de dólares la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, es decir, lo mismo que le debe al FMI. Bueno, ahora, Milei, prestemos atención a esto, dijo: yo necesito 25 mil millones de dólares para rescatar la LELIQ. Si hoy uno mide el valor de las LELIQ al tipo de cambio actual oficial, son 44 mil millones. Entre los 44 mil y los 25 mil hay una pequeña diferencia. Claro, ¿qué de va a unos pasar? 19 mil millones de dólares. Es la licuación, creo yo, que él no explicó, porque que tendría el activo de los ahorristas, ahora vamos a explicar por qué, en función de una devaluación cambiaria y después de una posible dolarización. Bueno, veamos también por un momento qué son los bonos del tesoro de los que habló Milei, que pretende utilizar para rescatar las LELIQ. Son bonos que el Tesoro, el Ministerio de Economía, le colocó al Banco Central para que el Banco Central le dé pesos. Es decir, el Banco Central emitió pesos y por esos pesos el Ministerio de Economía tomó una deuda a través de la emisión de un bono. Es decir que si la operación de canje o el rescate de las LELIQ que propone Milei sigue en este recorrido, la deuda del Banco Central que tiene el Ministerio de Economía con el Banco Central pasaría a manos del capital financiero. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el capital financiero se hace acreedor del Ministerio de Economía, es decir, que la deuda pública con el sector privado aumenta. Bueno, tiene sus complejidades explicarlo porque habla de una sofisticada operación financiera, pero el resultado final es que se reducen, ahora voy a explicar por qué, los ahorros de los ahorristas medidos en dólares. El Ministerio de Economía, el Tesoro, es decir, todos debemos más plata en dólares y no se la debemos al Banco Central, que es, entre comillas, más manejable, se la debería el Estado, el gobierno o todos al capital financiero, en particular el capital financiero internacional con el cual dialoga Milei. Claro. Volvamos a la LELIQ. Es una deuda del central con los bancos comerciales y esta deuda crece enormemente porque el gobierno le paga a los bancos a cambio de absorber, de inmovilizar una parte del dinero en circulación en un intento de sacarle presión al dólar y a los precios, ¿no? Esto ocurre no ahora, ocurre desde el gobierno de Mauricio Macri. Y los bancos facturan con esto, con este servicio que le prestan al Banco Central de sacar pesos en circulación. Le entregan, de hecho, los pesos que tienen en su haber. ¿De dónde provienen los pesos que tienen en su haber? Provienen de los ahorristas. Es decir, los bancos comerciales les prestan al Banco Central plata con la que ganan mucha tasa de interés, mucho dinero, y se lo proviene de los ahorristas. Se lo entregan al Banco Central para inmovilizarlo. O sea que mucho de la maquinita que tenga que venir tiene que venir para pagarle a esta gente. Por ejemplo. De hecho, es una máquina de aumentar la emisión, claro, algo a futuro, si se quiere, claro. Porque cuando todos esos esa deuda en algún momento el Banco Central la cancela, tiene que poner en circulación todos esos pesos. Es como emisión a futuro. Es un déficit cuasi fiscal enorme, digamos, que uno podría decir, actualmente hay 15 billones de deuda
del Banco Central con los bancos comerciales, si la tasa de interés, digamos para simplificar, es 100% anual, que no, es más ahora, genera, esa deuda se incrementa a 15 billones por año, es decir, a 44.000 millones de dólares por año. Bueno, es una bola de nieve gigantesca que está ahí. Los bancos con esa operación de todos modos ganan mucha plata. Si uno ve las ganancias de los bancos en los últimos 12 meses, por todo concepto, no solo por la LELIQ, ganaron 4.700 millones de dólares. Esas cifras de ganancias bancarias, por ejemplo, para tener un parámetro, superan el presupuesto de salud y superan por 4 veces el presupuesto de vivienda y urbanismo. Luego de las PASO, como parte de las exigencias del fondo, hubo una suba de la tasa de interés al 118% anual. Implica que la LELIQ ahora crecen a más velocidad, porque crecen a la velocidad de la tasa de interés. Ahora, si uno toma la tasa de interés mensual, crecen a un ritmo de 9,8% mensual. Y este crecimiento es lo que va generando esta bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. La cuestión de fondo es que el casino de las LELIQ, en realidad, como decíamos antes, los bancos comerciales lo llevan adelante, invierten ahí la plata que es de los ahorristas y las empresas que tienen colocados fundamentalmente plazos fijos en el sistema bancario. Por lo cual, si hubiera un impago de las LELIQ, que es una deuda muy difícil de afrontar por parte del Banco Central, o un canje por bonos de largo plazo, implicaría en los hechos una expropiación de los ahorros, en particular del pequeño ahorrista. Y Argentina tiene una larga historia en esto, de robo a los pequeños ahorristas. Uno de esos robos fue lo que sucedió en 1989, previo a la convertibilidad de Domingo Cavallo, con el Plan Bonex. Plan Bonex. Claro, en esa ocasión, ¿qué ocurrió? Los depósitos en plazo fijo fueron cambiados por bonos a largo plazo que, al día después que se emitieron, esos bonos no valían nada. Su valor se derritió, como le gusta decir a Milei, que los pesos se derriten. Bueno, los ahorros de los ahorristas se pueden derretir. ¿Ni a largo plazo se devolvió nada de esa guita? ¿O qué no, qué se pagó, pero el asunto que un jubilado, por ejemplo, mi abuela, yo me acuerdo, tenía un plazo fijo. Sí. Le dieron bonos, Sí. los Bonex. Al día siguiente necesitaba plata para vivir. Sí, más allá fue, de vendió los Bonex que decían 100 y los vendió por 20, por 30. O sea, se derritió su ahorro de un día para el otro. Eso también beneficia al capital financiero, porque el capital financiero los compra esos Bonex, o como se llame, que tiene espalda para esperar a que lo paguen a su valor íntegro. Bueno, un detalle muy importante, histórico: el Plan Bonex fue ideado por Roque Fernández, que por entonces era funcionario menemista, y que hoy está en las filas de Milei. Y este año en una grandecito ya. Ya está grande, sí, tiene más de 70, cerca de 80 años. Y este año en una entrevista con el diario Clarín dijo que la convertibilidad sería equivalente a una dolarización, es decir, asimiló la dolarización de Milei a la convertibilidad de Cavallo. Dijo, pero la convertibilidad no se podía hacer si no se tenía el Plan Bonex antes. Es decir, que no es una exageración decir que la perspectiva de una dolarización puede conducir a una expropiación de los ahorristas, y este peligro puede generar una corrida bancaria de ahorristas que buscan preservar su patrimonio sacando el dinero de los bancos para convertirlo a dólares, pero capaz, muy seguramente, cuando vayan a buscar sus ahorros, y si eso se da de manera masiva, los bancos no los van a entregar. En la Argentina el crédito hipotecario ahora prácticamente no existe. El resto del crédito tiene tasas usurarias. Todo el que tiene una tarjeta de crédito lo sabe. Y los bancos exacerbaron su inclinación a esta timba financiera con la LELIQ, que es un gran negocio. No solo eso, en momentos de crisis económica y cambiaria como los actuales, es cuando los bancos más actúan facilitando la especulación y las fugas de capitales del gran empresariado, digamos. Hoy se conocieron allanamientos en los bancos, estudios contables y empresas de la City porteña que le saquearon al Banco Central, le robaron 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial que nadie los consigue, simulando operaciones de importaciones. Lo está denunciando aduana, pero es solo un botón de muestra de una práctica más general que compraron cosas que no compraron, digamos. No compraron nada, solo le sacaron los dólares al banco. 400 millones de dólares, un montón de plata. Bueno,
es un montón de muestras de una práctica más general que hacen desde hace años. Eso hace el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, el HSBC. Hay una investigación del año 2001 que demostró cómo facilitaron la fuga de capitales. Bueno, ¿qué hacer frente a todo esto? Yo creo que es importante empezar a discutir la necesidad de nacionalización del sistema bancario, la expropiación de los bancos privados, que pasen a conformar una banca única gestionada por trabajadores y trabajadores, pero no para apropiarse los ahorros, sino justamente para preservar el ahorro popular. También concentrar el crédito puede ser una herramienta para garantizar crédito barato para acceder a la vivienda, para impulsar el microemprendimiento para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis. Y eso permitiría que la banca esté en función de atender necesidades sociales en lugar de, como es ahora, que está en función de la especulación y el saqueo. Pablo Nino. 899 Radio con Vos.